Buen día, en este video vamos a realizar la ejercitación 2 de análisis sintáctico con circunstanciales y complementos circunstanciales. Nos vamos a encontrar con 5 oraciones diferentes. Vamos a ir analizando, vamos con la primera que dice: las autoridades responsables actuaron adecuadamente. Lo primero que hago es marcar los corchetes, luego busco cuál es el verbo dentro de la oración. El verbo es actuaron, así que actuaron va a ser el núcleo verbal, y busco quién es el sujeto que realiza la acción de actuar adecuadamente. En este caso, quien realiza la acción de actuar adecuadamente es las autoridades responsables. Lo puedo notar también por lo que es la desinencia verbal. Fíjense que actuaron está en plural, por lo cual me indica que voy a necesitar un sujeto en plural o voy a necesitar un sujeto compuesto, en todo caso. Bien. Bueno, entonces, las autoridades responsables es el sujeto expreso, todavía no sabemos si es simple o si es compuesto, y actuaron adecuadamente, sabemos que es el predicado verbal simple. Tengo sujeto y tengo predicado, tengo una oración bimembre. Y ahora empiezo a analizar el sujeto, las autoridades responsables. Autoridades va a ser el núcleo, las va a ser el modificador directo y responsables va a ser el modificador directo. Tengo un solo núcleo, así que es un sujeto expreso simple, y me queda por analizar adecuadamente. Adecuadamente es un adverbio de modo. ¿Cómo lo sé? Justamente porque es un adverbio y termina en mente. ¿Cómo actuaron las autoridades responsables? Adecuadamente. Entonces, si me responde a la pregunta ¿cómo?, va a ser un circunstancial de modo. Y empieza sin preposición, así que solamente va a ser circunstancial. No va a ser un complemento circunstancial. Bien, pasamos a la siguiente. La siguiente dice: lo despidieron por sus reiteradas ausencias injustificadas. Marco los corchetes, armo el cajón y busco el verbo. El verbo es despidieron, que viene del verbo despedir. Busco quién es el sujeto que realiza la acción. En este caso no figura en la oración. Ellos lo despidieron. Entonces va a ser un sujeto tácito. Bien, si el sujeto es tácito, todo lo que está en la oración va a ser predicado. Predicado verbal simple. Oración bimembre. Bien, lo pegadito antes del verbo, lo, los, la, las, pegadito antes del verbo, va a ser siempre un objeto directo, ¿sí? Porque es el objeto directo ya reemplazado. Supongamos que a la persona que despidieron es Juan, despidieron a Juan por sus reiteradas ausencias injustificadas. Bueno, lo despidieron por sus reiteradas ausencias injustificadas, me estaría reemplazando a Juan, que es el objeto directo. Entonces, ya reemplazado también va a ser un objeto directo. Y me queda por sus reiteradas ausencias injustificadas. Todo esto empieza con la preposición por. Con por podría llegar a ser un complemento agente o un complemento circunstancial. Ahora, para hacer un complemento agente tendría que empezar en voz pasiva. Y el verbo es despidieron. Si despidieron es el verbo, significa que la oración está en voz activa, no en voz pasiva. Así que un complemento agente no podría ser. Sí podría ser un complemento circunstancial. Veamos qué pregunta podría llegar a hacerle para que me responda por sus reiteradas ausencias injustificadas. Yo podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué lo despidieron? Por sus reiteradas ausencias injustificadas. Entonces, me responde a la pregunta ¿por qué? Estamos hablando de un circunstancial de causa. Y empieza con preposición, así que va a ser un complemento circunstancial de causa. Bien, esa preposición va a ser el nexo subordinante y todo lo que le siga va a ser el término. Ahora tengo que analizar por dentro sus reiteradas ausencias injustificadas. Lo primero que busco es el sustantivo,
Y el sustantivo acá es ausencias. Y ahora analizo todo lo demás. Sus es un pronombre posesivo que va a estar funcionando como un adjetivo, así que va a ser un modificador directo. Reiteradas es un adjetivo, así que va a ser modificador directo. E injustificadas también es un adjetivo, así que también va a ser un modificador directo. Bien, ahí tenemos esta oración analizada. Pasamos a la siguiente. El dueño de la empresa no está acá en este momento. Marco los corchetes y armo el cajón. Busco cuál es el verbo. El verbo es está. Viene del verbo estar. Núcleo verbal. ¿Quién no está acá en este momento? ¿Quién es el que realiza la acción de estar o de no estar en este caso? El dueño de la empresa. Entonces el dueño de la empresa va a ser el sujeto y es expreso. Vamos a escribir mejor esto. Sujeto expreso. Bien, todavía no sabemos si el sujeto expreso es simple o compuesto. Todavía no lo analizamos por dentro, pero sí sabemos que todo lo que no es sujeto es predicado verbal simple. El no, aclaro, el no está dentro del predicado. Tengo sujeto y tengo predicado, tengo una oración bimembre. Bien, y ahora sí empiezo a analizar el sujeto. Busco cuál es el primer sustantivo que aparece y es dueño. Entonces dueño va a ser el núcleo. El es un modificador directo porque es un artículo y de la empresa empieza con una preposición, con la preposición de. Así que va a ser un modificador indirecto. Analizo de nexo subordinante y todo lo que le sigue término. Y dentro del término, me olvido de lo demás, solo me queda la empresa. Empresa va a ser el núcleo y la va a ser el modificador directo. Ya terminé con el sujeto, que es simple. Ahora paso al predicado. No está acá en este momento. Ya sabemos que el verbo es está. No es un circunstancial de negación. Siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser circunstancial de negación. Y acá, ¿dónde está el dueño de la empresa? ¿O dónde no está el dueño de la empresa? Acá. Entonces va a ser un circunstancial de lugar. Y en este momento yo tengo que hacerle otra pregunta para que me responda eso a la oración. ¿Cuándo no está acá el dueño de la empresa? En este momento. Entonces va a ser un circunstancial de tiempo y empieza con una preposición. Así que vamos a estar hablando de un complemento circunstancial de tiempo. La preposición va a ser el nexo subordinante y todo lo que le siga va a ser el término. Este momento. Busco cuál es el primer sustantivo que aparece, que es momento, y este va a ser el modificador directo. Bien, ya analizamos esta, pasamos a la siguiente oración. La semana pasada fuimos a Chascomús para pescar. Marco los corchetes y armo el cajón. Busco cuál es el verbo. Fuimos, que viene del verbo ir. Núcleo verbal. ¿Quiénes fuimos a Chascomús para pescar? En este caso el sujeto no aparece en la oración, pero lo podemos reponer y sabemos que es un sujeto tácito que significa nosotros. Bien, si el sujeto es tácito, todo lo que aparece en la oración va a ser predicado verbal simple. Oración bimembre. Bien, ahora analizamos los modificadores que hay dentro del predicado. La semana pasada fuimos a Chascomús para pescar. Todavía no sé qué cosas son, pero sé que tengo 3 cosas. La semana pasada es una, a Chascomús es otra y para pescar es otra. Arranquemos con la semana pasada. Yo podría preguntarle, ¿cuándo fuimos a Chascomús para pescar?
la semana pasada. Entonces, si le puedo preguntar cuándo, estamos hablando de un circunstancial de tiempo. Y es una construcción sustantiva. Así que no empieza con preposición, va a ser solamente circunstancial, no va a ser complemento circunstancial. Lo analizamos por dentro. La semana pasada. Busco cuál es el primer sustantivo que aparece, es semana. Semana va a ser el núcleo. La es el modificador directo, porque es un artículo. Y pasada, que es un adjetivo, también va a ser modificador directo. Fuimos a Chascomús para pescar. A Chascomús. ¿A dónde fuimos? A Chascomús. Me responde a la pregunta ¿a dónde? ¿Sí? En este caso, si me responde a dónde o a dónde, en este caso es lo mismo. Estamos hablando de un circunstancial de lugar. Y como empieza con la preposición a, va a ser un complemento circunstancial de lugar. Tengo un nexo subordinante y todo lo que le siga va a ser un término. Y como tengo una sola palabra dentro del término, va a ser núcleo. Chascomús. Y ahora me queda para pescar. ¿Sí? Empieza con la preposición para. Si empieza con la preposición para, podría llegar a ser dos cosas. Por un lado, existiría la posibilidad de que sea un objeto indirecto y por otro lado existiría la posibilidad de que sea un complemento circunstancial. Si es un objeto indirecto, yo lo puedo reemplazar por le o les. Ahora, yo puedo decir la semana pasada le fuimos a Chascomús y que me esté reemplazando para pescar. Es raro, la verdad es que no queda. Yo probaría hacerle alguna pregunta a la oración para ver si me puede responder para pescar. ¿Y cuál es la pregunta que podría hacerle? Yo la pregunta que le haría sería ¿para qué fuimos a Chascomús la semana pasada? Para pescar. Y si me responde a un para qué, estamos hablando de un complemento circunstancial de finalidad. ¿Por qué complemento circunstancial? Porque empieza con una preposición. Esa preposición es para. Y ahora sí, lo analizo por dentro. Nexo subordinante término. Y dentro del término la única palabra que tengo es pescar. Así que va a ser el núcleo. Bien. Bien, ahora analizamos la última oración. Hicieron la evaluación con lápiz por temor a confusiones durante el examen. Marco los corchetes y armo el cajón. Busco cuál es el verbo. El verbo es hicieron. Núcleo verbal. ¿Quiénes hicieron la evaluación con lápiz por temor a confusiones durante el examen? Ellos. Entonces, sujeto tácito, ellos. Si el sujeto es tácito, todo lo que aparece en la oración va a ser predicado verbal simple. Cuando la oración ocupa más de un renglón, marco el sujeto y el predicado en las dos. Y si tengo sujeto y predicado, tengo oración bimembre. Bien. Y ahora tenemos que analizar esta oración, que es un poquito más larga que las anteriores. Hicieron la evaluación con lápiz por temor a confusiones durante el examen. Bien. La evaluación la hicieron con lápiz, ¿sí? Entonces, si lo puedo reemplazar por lolos lalás, y también la puedo pasar a voz pasiva, porque podría decir la evaluación fue hecha con lápiz por temor a confusiones, entonces estamos hablando de un objeto directo. ¿Cómo me doy cuenta? Por estos dos métodos que mencionamos anteriormente y además, como empieza sin preposición, existe la posibilidad de que sea el objeto directo o un circunstancial, no más que eso. Pero me permite hacer el reemplazo, así que estamos hablando de un objeto directo. Bien, con lápiz por temor a confusiones durante el examen. Con lápiz es una cosa. Vamos a analizarlo y después vemos lo que sigue.
con lápiz va a responderme a la pregunta ¿con qué hicieron la evaluación? Con lápiz. Entonces, si me responde a con qué, tenemos un circunstancial de instrumento. Y como empieza con preposición, es un complemento circunstancial de instrumento. Nexo subordinante, término, y dentro del término, núcleo. Bien. Por temor a confusiones durante el examen, acá hay dos lecturas posibles. Vamos a ir con la primera, que es la más sencilla, que es considerarlo dos cosas diferentes. Por temor a confusiones una cosa y durante el examen es otra. Entonces, vamos a analizarlo así. Por temor a confusiones durante el examen, me quedaría por temor a confusiones toda una sola cosa y me responde a ¿por qué? ¿Por qué hicieron la evaluación con lápiz? Por temor a confusiones. Entonces ahí tendríamos un complemento circunstancial de causa. Empieza con preposición, así que esa preposición va a ser el nexo subordinante y todo lo que le sigue hasta el final del circunstancial va a ser un término. Y ahora lo analizamos. Temor a confusiones. Temor es el primer sustantivo que aparece, así que va a ser el núcleo. Y a confusiones va a ser el modificador indirecto porque empieza con una preposición. Dentro tenemos nexo subordinante y confusiones va a ser el término. Y dentro del término tenemos el núcleo que se compone de una sola palabra. Y durante el examen va a ser un complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo? Durante el examen. Así que siempre cuando queda cortado de un renglón a otro, lo tenemos que anotar en los dos lados. Durante es el nexo subordinante porque es una preposición y todo lo que le sigue va a ser el término. Acá tenemos el término también. Y analizamos por dentro el examen. Examen va a ser el núcleo y él va a ser modificador directo. Ahí terminamos de analizar esta oración. ¿Existía otra forma de analizarlo o de interpretarlo? Sí. ¿Cuál sería? Que durante el examen, en vez de ser un complemento circunstancial de tiempo, sea un modificador indirecto de confusiones. Es decir, en vez de estar en este nivel, estaría en este nivel, dentro del término del MI, de a confusiones durante el examen. ¿Sí? Podría llegar a ser un MI dentro de eso porque empieza con una preposición. Y yo podría interpretar que durante el examen no se refiere al núcleo verbal a hacer la evaluación, sino que se refiere a las confusiones que podrían suceder durante el examen. Ambas son interpretaciones posibles. Yo analicé de esta forma porque es la más sencilla, pero la otra también podría llegar a ser válida. Bien. Esta fue la ejercitación número 2 de circunstanciales y complementos circunstanciales. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda que tengan, me lo consultan.